Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, los titulares de esta edición. El próximo 13 de junio, 1 millón de profesionales irán a las urnas para elegir a sus representantes ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Los candidatos por el Colegio Médico Julio Castro Gómez y Heriberto Benítez Rivas por el Colegio de Abogados nos adelantan parte de sus propuestas y coinciden en lucha frontal contra la corrupción. Amigos, así empieza Tus Derechos y continuamos después de la pausa. ¿Sabías que el Consejo Nacional de la Magistratura puede procesar disciplinariamente a jueces y fiscales que incurran en faltas contra los deberes de función, desmereciendo la imagen en probidad, idoneidad e imparcialidad que todo buen juez o fiscal debe observar? ¿Sabías que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la facultad de elegir y destituir, si es el caso, a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC? A continuación, el informe realizado por Carolina Canales Cama con relación a las funciones y atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Este domingo 13 de junio, más de 1 millón de profesionales de los distintos colegios profesionales del país irán a las urnas para elegir a sus representantes ante este organismo constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales y poderes del Estado, que tienen la misión de seleccionar, nombrar y periódicamente ratificar a jueces y fiscales sólidamente probos, independientes y provistos de valores éticos y morales, idóneos para garantizar la plena vigencia en los derechos de la persona y el respeto de su dignidad. Asimismo, el artículo 154 de la Constitución establece que son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura: 1. Nombrar previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros. 2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias. 3. Aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos, y a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable. 4. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita. Las constituciones consienten y disponen la eficacia y capacidad de las diversas instituciones constitucionalmente reconocidas para actuar con total independencia entre unas y otras. Por tal fundamento, el rol que desempeña el Consejo Nacional de la Magistratura debe encontrar una frontera palpable y palmaria en la actividad que cumplen el Poder Judicial y el Ministerio Público. En consecuencia, se torna necesaria una lectura de las prerrogativas constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, a la luz de los fines que tienen las funciones que le han sido encomendadas. El resultado debe ser una fórmula ponderada que permita que sus facultades, aparentemente discrecionales, logren articularse con mecanismos de control de su accionar, que no desnaturalicen la esencia de la institución, esto es, que garanticen, como bien preponderante, la independencia de la judicatura. La importancia de fomentar la participación ciudadana en la gestión del servicio de justicia determina la necesidad de abrir espacios de diálogo entre el ciudadano y la función pública. Para ello, escucharemos la opinión del doctor Ernesto de la Jara, director general del Instituto de Defensa Legal, IDL, y de Justicia Viva. Como en toda institución, han habido en este último Consejo Nacional de la Magistratura que se está renovando, han habido buenos, regulares y malos consejeros. Han habido también muy buenos consejeros. Y ha habido un esfuerzo, creo yo, por ir mejorando los procedimientos de selección y nombramiento de jueces y fiscales. Han habido avances importantes. Sin embargo, también ha habido problemas serísimos. Por ejemplo, uno de ellos, que por suerte terminó bien con la destitución de uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue destituido por el Congreso porque se demostró que había incurrido
en la selección justamente de fiscales supremos en una inconducta funcional que incluso puede ser un delito, ¿no es cierto? Ahora, frente a los problemas que hubo hasta en el último concurso para nombrar a jueces y fiscales supremos, imagínense lo importante que era, hubo tantas irregularidades que por primera vez en la historia del Consejo Nacional se declaró la nulidad, que nosotros estábamos de acuerdo que se haya hecho eso. Entonces se va a volver a comenzar para poder llenar las vacantes que hay a nivel de Corte Suprema y a nivel de fiscales supremos. Ha habido nulidad, ¿no es cierto? Ahora, frente a estos problemas hay diferentes alternativas que se manejan. Una de ellas, y que de arranque digo que no nos parece totalmente equivocada, es retroceder, en el sentido de volver al nombramiento político, que era antes que existiera este Consejo Nacional de la Magistratura, quien nombraba a los jueces y fiscales era el poder político, a través de un sistema que no voy a explicar porque era medio complicado, pero que finalmente decidía el Poder Ejecutivo y el Congreso. Eso en el Perú llevó a una falta de independencia total de los jueces y fiscales, a una injerencia política absoluta. En otros países eso ha funcionado, en el Perú no funcionó. Entonces sería un absurdo retroceder. Nuestro planteamiento es, en primer lugar, cómo nos aseguramos que llegue la mejor gente al Consejo Nacional de la Magistratura, en primer lugar, y en segundo lugar hay que ir modificando los procedimientos. Por ejemplo, el actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura quiere dejar como legado, porque va a salir dentro de poco, una especie de nuevo reglamento para el nombramiento de los jueces y fiscales a nivel supremo. Es decir, en base a los problemas que hubo la última vez, reformar este sistema de selección y nombramiento para los supremos y dejar una cosa mejor, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí va. Hay que reformar los reglamentos y cuando se modifique la Constitución, mejorar también la fórmula del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, sus integrantes, su composición, sus funciones, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera abandonar esta figura que es interesante, que es democrática, que participe el Estado y la sociedad civil, y regresar a algo que durante décadas fue al revés la fuente del principal problema del Perú, que fue la falta de independencia del sistema de justicia. En el caso del Instituto de Defensa Legal y de Justicia Viva, ¿cuál es la valoración que pueden hacer en torno a este proceso? ¿Cuáles son sus expectativas de poder culminar con resultados que satisfagan a las responsabilidades que le corresponde al Consejo? A ver, mire, estamos en un momento que se van a renovar los 7 integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Usted sabe que sus integrantes, que son... Hay uno por la Corte Suprema, uno por los fiscales supremos, y después ya vienen todos representantes de la sociedad civil. Viene uno por las universidades públicas, otro por las universidades privadas, uno por los colegios de abogados y 2 por los colegios profesionales que no sean de abogados, es decir, enfermeros, médicos. Así está compuesto hasta ahora los 7 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Se acaban de renovar 2. El representante de las universidades públicas y el representante de las universidades privadas. Sin embargo, acá, si bien nosotros le damos el beneficio de la duda y vamos a juzgar su performance, su desenvolvimiento en función de lo que hagan, porque salió elegido un ingeniero agrónomo maesono y un abogado Soto Ballenas, que antes era el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, el candidato de fuerza, el más importante, era nada menos que el actual ministro de Justicia, Víctor García Toma, y sin embargo perdió las elecciones, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos planteando que es una reforma, por ejemplo, que hay que hacer, que la Asamblea Nacional de Rectores, como es una asamblea donde hay todo tipo de universidades, todo tipo de rectores, y es un voto secreto, no es una buena instancia para decidir, porque prima mucho lo que se mueve por debajo de la mesa. Como yo le digo, Víctor García Tomás fue elegido ministro de Justicia y fue celebrado por todos los sectores como una persona que garantizaba independencia en el sentido de hacer bien las cosas, todo. Sin embargo, cuando postuló 2 meses antes de ser nombrado ministro, perdió las elecciones. Cuando era un candidato que había demostrado como miembro del Tribunal Constitucional ser absolutamente adecuado.
Pero esos dos ya están renovados. Ya tenemos un nuevo representante de las universidades públicas, un nuevo representante de las universidades privadas. Hay que ver cómo actúan. Actualmente estamos justo en un proceso donde se va a renovar al representante de los colegios de abogados y a dos representantes de los otros colegios profesionales. Las elecciones son el 13 de junio. O sea, ahorita, falta muy poco. Ya están inscritos los candidatos porque la OMPE organiza estas elecciones. Entonces tenemos, hay a nivel de colegios profesionales hay 8 candidatos, todos de Lima, y a nivel de colegios de abogados hay 5 del interior del país, o 4, y 4 de Lima. Entonces ya tenemos los candidatos. Ahora, una cosa muy importante es que poca gente sabe de los colegios profesionales que tiene que ir a votar este 13 de junio y además por primera vez se ha como descentralizado la elección. Entonces los colegios de abogados no van a votar solamente en el colegio de abogados de Lima, sino en varios lugares y igual en el interior del país. Entonces la manera que uno puede enterarse dónde le toca votar es entrando a la página web de la OMPE, porque es bien importante, y ver primero si está apto, porque ya los padrones están publicados, tiene uno que está al día en las cuotas, todo. Pero es muy importante que vayan a votar, porque si no votan una minoría, y eso genera un problema de legitimidad para el que salga elegido, y en segundo lugar van a ir solamente la gente que a uno le ha pasado la voz, entonces eso puede prestarse a cierta tergiversación. Entonces, va bien el proceso por el lado de que está siendo transparente, hay candidatos, la OMPE lo ha organizado bien, pero vamos a ver cómo termina, ¿no es cierto? O sea, este 13 de junio tenemos 3 nuevos miembros en el Consejo Nacional de la Magistratura, 3 nuevos. Entonces, por los colegios de abogados y 2 por los otros colegios profesionales. Y el otro elemento que quería decir acá, que es interesante, que es la primera vez que van a votar los profesores, los maestros. Porque había un problema de quién representaba a los maestros legal, no votaron las veces pasadas. Pero eso ya se resolvió y esta es la primera vez que votan los profesores. Y los profesores son cerca de 500.000. Sin embargo, no han podido inscribir candidato propio. Contra lo que se decía, todo el mundo tenía terror de que los profesores fueran a meter a 2 candidatos. Los profesores no han podido inscribir candidatos. Pero sin embargo, ellos van a votar. Entonces, si ellos van a votar, ellos van a inclinar la balanza por quién puede decidir. Entonces, vamos a ver también qué tan democráticos, qué tan buen criterio. Y lo último que le quiero decir sobre esto de la renovación es que a comienzos del próximo año se renueva el representante de la Corte Suprema y el representante de los fiscales supremos. Y ahí también hay que tener mucho cuidado porque aún siendo magistrados, tienen que tener un reglamento de elección con reglas claras, sabiendo quiénes son los candidatos, con posibilidades de tacha, porque no es que la Corte Suprema designa a un vocal supremo, no, sino ellos designan candidatos, pero pueden ser cualquier persona. Y lo último, que es muy importante, es la primera vez que todo parece indicar que el Consejo Nacional de la Magistratura, de acuerdo a lo que establece la Constitución de manera explícita, va a ampliar el Consejo Nacional de la Magistratura de 7, que son los que yo le dije que estaba compuesto el CNM. La Constitución dice que aparte de estos 7, si el representante de la Suprema, del Ministerio Público, de la Universidad Pública, Privada, del Colegio de Abogados y 2 de los colegios profesionales, contempla la posibilidad que los mismos 7 consejeros decidan incluir a un representante del capital, es decir, a un representante de los empresarios, y a un representante de los trabajadores. Eso hasta ahora no se ha hecho. A mi modo de ver, nunca entendí por qué, porque habiendo un montón de trabajo, es mejor que haya por lo menos 9 consejeros, que tiene competencia nacional, acuérdense ustedes que es nombramiento de jueces de todo el país. Y en segundo lugar, es bueno comprometer a los empresarios y a los trabajadores para que después no solamente se quejen contra el sistema de justicia, sino son corresponsables. Entonces, esta vez el CNM ha aceptado. En segundo lugar, ya hay un reglamento sobre cómo elegir, cómo elegir a los candidatos, porque el que elige es el CNM. Entonces, se ha quedado que las centrales de trabajadores más representativas, así como las organizaciones empresariales más representativas,
van a presentar candidatos al Consejo Nacional de la Magistratura. Y los 7 miembros del CNM van a elegir a uno por cada sector. Y ahí también veremos, vamos a ver a quién eligen los trabajadores y a quién eligen los empresarios. Tienen que darnos una lección de democracia, de corrección. Si eligen a una persona que no tiene una buena trayectoria, sin experiencia, que no tiene ninguna relación con el cargo, que no tiene una trayectoria democrática, ellos serán los culpables de que el ente que tiene que ver con el componente humano, que es tan importante en todo, y más en el sistema de justicia, sea malo. A partir de lo que usted nos ha señalado, efectivamente estamos viviendo un proceso de recomposición del CNM, que es una oportunidad, ¿sí?, para poder darle a este órgano la posibilidad cierta del fortalecimiento del sistema de justicia, que creo que es la pretensión legítima del ciudadano de a pie. Entonces, en este proceso que estamos viviendo, resulta ser importante la publicidad, la información de aquellos que vamos a tener oportunidad de elegir a nuestros representantes, pero también la definición, creo, de un perfil del consejero. ¿Qué características desde el punto de vista de idoneidad, capacidades, debe ser abogado acaso el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura? Fíjese, es un punto interesante porque una de las reformas que se tendría que hacer, sea vía constitucional o vía ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, es que está definido el perfil del juez, el perfil del fiscal que uno debe elegir, pero no está definido el perfil de quién debe ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Por ejemplo, por eso es que esta persona que ya fue expulsado del Consejo Nacional de la Magistratura por una inconducta funcional, era enfermero. No tenemos nada contra los enfermeros. Si de repente hay un enfermero, por ejemplo, que ha trabajado aspectos gerenciales, de organización, que ha tenido experiencia de selección de personal, nos parece indicado. Pero si solo hubiese sido enfermero en términos clásicos del término, muy difícil que pueda debutar en una nueva función siendo miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, hay que definir el perfil. ¿Cuál es ese perfil? Lo primero que he dicho, debe ser una persona que tenga una experiencia profesional que alguna relación con esta función tenga. Puede ser abogado, jurista, por supuesto, porque va a destituir o va a nombrar jueces y fiscales o va a ratificar si es que ha hecho bien su función. Entonces un jurista tiene una ventaja comparativa porque sabe de derecho. Sin embargo, hay otros aspectos que también podrían servir, como le he dicho, por ejemplo, una persona, un psicólogo experto en selección de recursos humanos, puede aportar muchísimo al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo evalúa uno, no es cierto, la mentalidad de una persona? ¿Tiene una mentalidad adecuada para buscar a un juez, un fiscal, para la salud mental de un candidato a juez y fiscal? O cómo organiza uno un concurso, ¿no es cierto?, para que no se pasen cuestiones de corrupción. Entonces, no solamente tienen que ser abogados, pero sí el primer requisito del perfil de un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, un consejero, es que uno puede exhibir una trayectoria que algo ha tenido que ver con la función que le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. No, por ejemplo, me encanta el fútbol. Ha sido futbolista toda su vida, realmente es un excelente futbolista, pero ¿por qué esa persona va a integrar el Consejo Nacional de la Magistratura? No hay ninguna razón si no tiene ninguna experiencia frente al cargo. Entonces, lo primero, que tenga algo que exhibir diciendo yo tengo experiencia en esto que aporta para la función del CNM, sea cuestiones jurídicas o no jurídicas. En segundo lugar, tiene que tener una trayectoria de trabajo donde tiene un buen rendimiento, en lo que sea. Pero no puede ser que sea mi primer trabajo, o no puede ser que por donde haya pasado haya tenido problemas, ha sido expulsado. Entonces, hay que verificar esa trayectoria. En tercer lugar, tiene que tener una trayectoria democrática. Digamos, una persona que no cree en la democracia, no cree en el sistema de justicia, no cree en la elección de los jueces y fiscales, no puede participar de un ente que quiere elegir jueces independientes, ¿no es cierto? Ese es un tercer requisito. En cuarto lugar, tiene que conocer en qué consiste el CNM, funciones, ¿no? Lo general, por lo menos, debe saberlo. Entonces, son por lo menos 4 requisitos importantes. Ahora, sobre esa base, nosotros estamos exigiendo que en todo concurso
se le exige al candidato, en primer lugar, hoja de vida. Es lo mínimo. No siempre se quiere, por ejemplo, hasta ahora no tenemos las hojas de vida de todos los candidatos por los colegios de abogados y por los colegios profesionales. Incluso la OMPE, que es muy colaboradora, considera que no es obligación colgar las hojas de vida de los candidatos. Entonces habría que decir a los colegios profesionales que cambien las hojas de vida, para que el ciudadano común y corriente pueda saber quién está postulando, ¿no? El segundo, y además que haya en el Consejo, digamos, que cada organismo tenga cierta posibilidad de verificar esa hoja de vida. Porque usted sabe que el papel aguanta todo, y hemos descubierto que uno puede poner: he publicado tales libros, he hecho tales cursos, tengo tales títulos, y después se descubre que es falso. Entonces tiene que haber un nivel de verificación. En segundo lugar, otro requisito que es muy importante es que, aparte de la hoja de vida, plantee una especie, no plan de trabajo exactamente, sino sus ideas principales frente a cuál es la situación actual del CNM y qué reformas o no reformas haría. Las preguntas que usted me está haciendo a mí, preguntárselas a un candidato del CNM. ¿Usted cree que deben pasar de 7 a 9 o no? ¿Está de acuerdo con el actual reglamento, nombramiento de jueces y fiscales supremos? ¿Sí o no? Tienen que tener como un planteamiento de qué hacer. Y en tercer lugar, digamos, nosotros creemos que deberían poder contestar algunas encuestas vinculadas a la labor del CNM, ¿no? Pero yo he tratado de resumir lo que es el perfil y lo que debe todo candidato cumplir, ¿no es cierto? Que pueda uno dialogar con la prensa, por ejemplo, los candidatos, que uno le pueda preguntar sobre los temas vinculados al CNM. No le estamos preguntando sobre temas personales o por quién va a votar en las elecciones políticas. Todo vinculado a la función que va a cumplir, ¿no? Que eso es lo que, por ejemplo, en la Asamblea Nacional de Rectores, los rectores que eran 70 votaron sin haberse entrevistado con los candidatos, sin haber conocido a los candidatos. Es más, solamente presentaron hoja de vida, pero no hubo ninguna verificación, y en segundo lugar, no era obligatorio presentar una propuesta o ideas centrales, y en tercer lugar, los que votaron no conocieron jamás a los candidatos en persona, no los pudieron entrevistar. O sea, eso no se puede permitir, ¿no? En este programa hemos previsto algunas entrevistas a algunos de los candidatos de forma que podamos contribuir desde nuestra posición como tribunal en el éxito del proceso que estamos viviendo. Quizás para terminar, el Tribunal Constitucional, ¿qué papel le corresponde desempeñar de cara al fortalecimiento del Consejo Nacional de Magistratura? Estamos en un Estado constitucional donde los órganos de relevancia constitucional entran en permanente interactuación, en permanente relación de control, ¿sí?, de pesos y contrapesos. ¿Cómo se fortalece esta relación en el tiempo y a partir de la propia jurisprudencia del tribunal? Sí. Bueno, yo diría que el Tribunal Constitucional, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, ha contribuido a su desarrollo y a su fortalecimiento. Y no lo digo porque este sea un programa del Tribunal Constitucional, sino que voy a poner ejemplos muy concretos. Por ejemplo, hay un dispositivo en la Constitución que dice que el Consejo Nacional de la Magistratura nombra, ratifica y destituye sin posibilidad que su decisión sea revisada, o sea, sin que pueda ser revisada, irrevisable, dice, ¿no? Entonces, igual que lo dice frente al Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral y todo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha resuelto, y creo que con justo criterio, que es cierto que en lo que es el nombramiento en sí no puede revisar lo que decida el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero si hay una violación flagrante, evidente, inequívoca de un derecho constitucional, el TC sí puede revisar la decisión del CNM. Le pongo un ejemplo muy concreto. Hasta un determinado momento, cuando cada juez o fiscal cumplía 7 años y pasaba por un proceso de ratificación, el Consejo Nacional de la Magistratura interpretó que esto era totalmente secreto y que no requería fundamentar. Entonces podía agarrar y decir, este magistrado ha estado 21 años, cumplió 21 años, 7 años más, no le ratifico la confianza, por lo tanto lo ceso,
que se vaya a su casa. ¿Por qué? No tengo por qué decirlo. ¿Por qué? Porque esto es secreto, yo tengo la última palabra, nadie me puede revisar. El Tribunal Constitucional decidió que eso iba contra la Constitución y contra tratados internacionales que tienen que ver con el derecho de defensa y todo. Y estableció que lo que tenía que hacer el Consejo Nacional de la Magistratura es fundamentar sus decisiones en ratificaciones. Creo que es correcto, creo que eso hizo avanzar al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no es cierto? Y ha tenido así algunos elementos de decisión importantes del TC que han hecho que se vaya perfeccionando este mecanismo, ¿no es cierto? Y que ojalá que en el futuro el TC también se mete en algunos aspectos, si no se modifican por ley o si no se modifican por cambio de la Constitución, el Tribunal Constitucional podría pronunciarse. Por ejemplo, frente a esta última ley que dio el Congreso, estando ya en proceso de elección de los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, se dio una ley diciendo que ya no todos los profesionales iban a votar como habían sido las últimas 2 elecciones, sino que cada grupo iba a elegir a un elector y después los electores se iban a sentar en una mesa y ellos iban a elegir al representante. Un cambio total de reglas a mitad de camino, cuando ya el proceso, la OMP lo había convocado, cuando ya los candidatos estaban inscritos, todo. Entonces, ya varios candidatos habían decidido interponer una acción de amparo para que llegue hasta el TC o inmediatamente el TC pudiera expedir una medida cautelar, ¿no es cierto? Sin embargo, por suerte, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió que esta nueva norma del Congreso no podía aplicarse para este proceso electoral, sino en todo caso para el siguiente, de acá a 5 años, ya estamos en otra situación. Pero el TC tiene mucho que decir, siempre y cuando tenga la voluntad política, la independencia, todo para poder ayudar a perfeccionar este mecanismo, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales organizará el proceso electoral para elegir a 3 nuevos consejeros. Veamos las imágenes ilustrativas. El Consejo Nacional de la Magistratura es el organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales en todos los niveles y jerarquías, a excepción de los jueces elegidos por elección popular. Está conformado por 7 miembros denominados consejeros. Cada 5 años, mediante sufragio directo y secreto, 3 de estos consejeros son elegidos en elecciones organizadas por la OMP, 1 por los colegios de abogados del país y los otros 2 por los otros colegios profesionales. Este 13 de junio se realizarán las elecciones para la renovación de estos 3 consejeros a representantes de los colegios profesionales. El voto es obligatorio. Aquellos profesionales que figuren en el padrón y que no voten están sujetos a la sanción establecida por su respectivo colegio profesional. A través de estas elecciones se están eligiendo a los representantes de los colegios profesionales ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Por ello, es importante la participación de los profesionales del país. ¿Sabías que el ingreso a la carrera judicial comprende 4 fases? Convocatoria a concurso público, selección del postulante, declaración de los candidatos aptos para participar en los programas de la Academia de la Magistratura y nombramiento en el cargo. ¿Sabías que, a efectos de la ratificación de jueces y fiscales, el Consejo Nacional de la Magistratura evalúa la conducta e idoneidad en el desempeño del cargo, considerando la producción jurisdiccional, méritos, informes de los colegios de abogados, antecedentes que han acumulado sobre su conducta? A continuación, la entrevista que realizará el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Sarabia, a 2 de los candidatos al Consejo Nacional de la Magistratura, los doctores Heriberto Benítez y Julio Castro Gómez. Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Continuando con este programa dedicado a la próxima elección de los representantes de los colegios profesionales ante el Consejo Nacional de la Magistratura, nos encontramos el día de hoy con 2 invitados, con el doctor Julio Castro Gómez y con el doctor Heriberto Benítez. El día de hoy queremos destacar la trayectoria de nuestros invitados. El doctor Julio Castro Gómez ha sido
exdecano del Colegio Médico del Perú en 2 oportunidades, ha sido presidente de la Federación Médica, ha sido exdiputado nacional y también miembro del Congreso Constituyente, que justamente dio esta Constitución de 1993, donde se permitió la participación de los colegios profesionales en este. Y con el doctor Heriberto Benítez, ¿no? Conocido también abogado limeño, quien tiene una trayectoria como excongresista, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima y exdirectivo de este colegio. Doctor Julio Castro Gómez, ¿cuál es la importancia que le debemos dar a esta elección de los representantes de los colegios profesionales para el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, se trata sin duda que el próximo 13 de junio estamos convocados todos los profesionales del país a acudir a elegir a nuestros representantes al Consejo Nacional de la Magistratura en un proceso que es necesario recordarlo, es por el número de participantes y por la calidad de los votantes, el tercero en importancia en el país. El primero sin duda son las elecciones generales. Estamos hablando de 14, 15 millones de ciudadanos que estamos convocados a elegir tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo. El segundo se trata de la elección del alcalde metropolitano de Lima, 4 a 5 millones de electores. Y el tercero es 1 millón de profesionales del país estamos convocados a elegir nuestros representantes. Pero además no escapará al observador de que los votantes son calificados. Se trata de 1 millón de electores que constituimos la reserva científica, técnica e intelectual de la nación, los profesionales, y estamos convocados para elegir representantes a un organismo de la importancia del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene la delicada misión de seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales de todos los niveles en el país, y por lo tanto puede contribuir, si cumple adecuadamente su misión, a mejorar la administración de justicia y sin duda a luchar contra la corrupción en el país. Doctor Benítez, ¿cómo evalúa usted la selección y nombramiento de los jueces que se ha venido desarrollando en el Perú en los últimos años? Bueno, la preocupación que existe no solo en los abogados, sino en la propia ciudadanía, es que hoy en día los niveles de corrupción que han aparecido en el vientre del Poder Judicial y en el Ministerio Público son escandalosos. Y se reclama que hayan mejores jueces y mejores fiscales. Y para eso necesitamos trabajar un proceso de evaluación que permita, en cumplimiento de las leyes, lograr ubicar al juez y al fiscal idóneo, probo, honesto, imparcial, transparente, que cumpla la ley. Hoy en día, nuestro ordenamiento jurídico establece 3 posibilidades para llegar a la judicatura o a la fiscalía. 1, para los magistrados de carrera. 2, para los académicos o profesores universitarios. Y 3, para el abogado litigante. Y como provienen de 3 fuentes distintas, no se puede trabajar un solo examen para los 3. Hoy en día se les evalúa de manera académica y se busca un juez académico, un juez robotizado, un juez que repita lo que dicen los códigos. Y nosotros tenemos que ver que el origen del postulante no siempre es el mismo. Entonces tenemos que apuntar a mejorar la evaluación, calificación y selección de magistrados. Y en esa tarea creo que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene un rol importante, porque de lo que resulte ahí es lo que va a terminar con el justiciable, con el ciudadano, con la población. Y paralelo a eso, hay que impulsar una voluntad conjunta del Consejo de la Magistratura para enfrentar la corrupción. Si un juez o un fiscal es bueno, es honesto, honrado, probo, hay que respaldarlo, hay que capacitarlo, hay que prepararlo y hay que apoyarlo en su tarea. Pero si resulta corrupto, prevaricador o comete otro delito, tiene que ser destituido y, si es necesario, denunciado y se irá preso. Creo que hay que ser radicales. De lo contrario, fracasará cualquier reforma de la justicia, y en ese sentido busco representar a los abogados para trabajar en ese camino, en esa lucha frontal contra la corrupción y para mejorar el nivel y capacitación de los jueces y fiscales. ¿Qué opinión le merecen estas tesis que dicen que solo los abogados deben nombrar y seleccionar a los jueces? Bueno, yo creo que habría que parodiar alguna frase célebre al respecto y decirle a los amigos y a la ciudadanía que la justicia es algo tan importante, muy importante, como para dejársela solo a los abogados. Es fundamental y nos corresponde a los ciudadanos
este tema de la administración de justicia, que es una parte fundamental de la vida en democracia. Y además, tomar en cuenta de que como ciudadanos tenemos derechos reconocidos para la participación e intervención en la vida del país, y el tema de la justicia sin duda nos atañe directamente. Recordemos, la última encuesta señala que el 80% de la ciudadanía desaprueba la actuación del Poder Judicial. Y desaprueba la actuación del Poder Judicial porque lamentablemente los procesos judiciales son interminables y justicia tarda no es justicia. Además, los reiterados procesos de corrupción y el hecho de que los fallos, las sentencias no respondan al derecho de quien lo tiene, sino esté direccionado muchas veces por el poder económico o político, todo esto genera en la ciudadanía una condena, un rechazo a este proceder y demanda la necesidad de una reforma del sistema de justicia en el país, de administración de justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura no es un órgano jurisdiccional. Nosotros, y espero llegar a este organismo, no vamos a administrar justicia, eso lo hace el Poder Judicial. Nosotros, sin embargo, vamos a implementar un proceso de vigilancia ciudadana en lo que se refiere a la selección de quienes sí administran justicia, y allí llevar la voz, no solo, por supuesto, de los abogados, como se recoge, sino también de los demás profesionales y de la ciudadanía en general, para poder justamente llevar adelante este proceso específico del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el de la selección y nombramiento de los jueces, que es el de su evaluación para los procesos de ratificación, y que es también, por supuesto, la posibilidad de la destitución como sanción a los malos jueces. En esa medida, entonces, como ciudadanos, y como ciudadanos calificados que somos los profesionales, tenemos el más vivo interés en que la justicia mejore y que se luche de manera decidida contra la corrupción, que es la orientación con la que buscaremos trabajar desde el Consejo. Doctor Benítez, usted está postulando como candidato a representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura por los abogados de la República. En ese sentido, ¿qué propuestas plantea usted para ser elegido? Bueno, básicamente creo que hay que hacer una reforma respecto a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en el futuro, en el caso del representante del Poder Judicial, ya no debería ser designado por la Corte Suprema, sino debe ser elegido por voto de todos los jueces del Perú. Igual en el Ministerio Público, ya no debe ser solo la Junta de Fiscales Supremos la que designe a un amigo, sino debe ser todos los fiscales. Un juez un voto, un fiscal un voto. En el caso de las universidades, ya no deben ser los rectores los que escogen a los representantes, sino deberían ser los decanos de las facultades de Derecho. De esa manera podríamos lograr que la mayoría de los integrantes del Consejo de la Magistratura sean abogados, para que den el aporte técnico, jurídico y académico, y también contar con colegios profesionales para que la sociedad civil sea la que evalúe la idoneidad del magistrado, que lo pueda ratificar y pueda decir cuál se destituye. Adicionalmente, hay que ver otras mejoras. Las oficinas de control que existen en el Poder Judicial y en el Ministerio Público deberían pasar a depender del Consejo de la Magistratura para que actúen con una mayor independencia y autonomía, porque siempre se piensa que el juez no sanciona al juez o que el fiscal no sanciona al fiscal. Y mire, doctor, hemos visto ya casos emblemáticos y específicos donde se ha pedido la destitución de jueces y vocales ante el Consejo de la Magistratura, han devuelto los expedientes y han terminado absueltos por el Poder Judicial. Y algunos de ellos, a los que se le pedía destitución por el propio Poder Judicial, encima se han atrevido a querer ser vocales supremos, a raíz del último concurso que se anuló. Entonces, ese trabajo del órgano de control, creo yo que técnicamente hay que analizarlo y desprenderlo del Poder Judicial y del Ministerio Público. Otra de las modificaciones interesantes que se podría hacer es el trabajo de la evaluación, como lo veíamos hace unos minutos, para nombrar los jueces, para ratificarlos. Los jueces y los fiscales tienen que entender que el Consejo no es un enemigo, al contrario, es un aliado estratégico que va a permitir que ellos se capaciten,
se desarrollen, pero cuando incumplan sus funciones tendrán que ser destituidos. Y perdóneme que insiste, si fuera necesario se irán presos. Hay que actuar ya con fuerza. Yo he estado recorriendo el Perú estos últimos días, en el Perú profundo, Puno, Cusco, Abancay. La gente sufre, los abogados se sienten maltratados y vejados, no saben qué hacer ante tanta corrupción y ante tanto abuso. Por eso es que parte de nuestro lema de campaña es defender la profesión de abogado, para que no haya abusos ni atropellos, para que los abogados trabajen conjuntamente esta labor de cambio que necesita la Administración de Justicia y enfrentarnos a la corrupción. Esperamos contar con un apoyo y poder lograr un resultado positivo para juntos, todos los abogados, más todos los colegios profesionales, ese millón de peruanos, como bien ha dicho Julio Castro, entrar a enfrentarnos a la corrupción y buscar algo mejor para nuestro país. Qué orgullosos nos sentiríamos que cuando por la calle camine un juez o un fiscal, la gente lo salude, la gente lo felicite, le diga, señor juez, lo felicito a usted, y no como ahora que en muchos casos se ve que los jueces están escondidos o tienen hasta vergüenza de salir a la calle. Eso hay que cambiarlo. Así como el Tribunal Constitucional cumple una labor, una tarea indispensable para la protección de los derechos humanos, nosotros queremos jueces que administren justicia, que impartan justicia, y fiscales que defiendan la sociedad y la legalidad. Eso es lo que buscamos. Amigos, este es nuestro programa dedicado al Consejo Nacional de la Magistratura, y después de la pausa regresamos con nuestros invitados. ¿Sabías que cualquier persona mayor de edad en ejercicio de sus derechos está legitimada para formular denuncia ante el Consejo contra un vocal o fiscal supremo, contra el jefe de la OMPE y el jefe de la RENIEC por un hecho, acto o conducta previstos en la ley respectiva como falta grave? ¿Sabías que el Consejo Nacional de la Magistratura puede procesar disciplinariamente a jueces y fiscales que incurran en faltas contra los deberes de función, desmereciendo la imagen en probidad, idoneidad e imparcialidad que todo buen juez o fiscal debe observar? Continuando con nuestro programa Tus Derechos, el día de hoy estamos con el doctor Julio Castro Gómez y con el doctor Heriberto Benítez. Doctor Castro, justamente los médicos han tenido una participación muy activa, incluso el actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura es presidente de este organismo. ¿Qué propuestas tiene usted ahora como postulante a integrar y a reemplazar justamente a alguno de los miembros de los colegios profesionales? Bueno, creo que hay que tener una orientación desde mi punto de vista indispensable hoy en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa es una tarea que me propongo, que es de recuperar la credibilidad de la ciudadanía en los representantes que integran el Consejo Constitucional y en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el propio Consejo, que últimamente han sido mellados a consecuencia de procesos lamentables que han terminado en la destitución unánime de un miembro del propio Consejo Nacional de la Magistratura. Y esa credibilidad será posible, en primer lugar, buscando aplicar el ordenamiento constitucional actual y en su momento, por supuesto, debatiendo las modificaciones constitucionales que son necesarias para mejorar el propio Consejo Nacional de la Magistratura. Pero todavía hay un terreno importante de aplicación de la actual norma constitucional y en ese sentido mi compromiso es que se complete el Consejo Nacional de la Magistratura mediante la designación de representantes tanto de los trabajadores, de las centrales de los trabajadores, como del sector empresarial del país. Creo que estos dos representantes van a posibilitar una presencia más integral de la sociedad civil que cumple este rol en el Consejo fundamental de vigilancia ciudadana y de interés de los ciudadanos en la mejora de la administración de justicia. Un segundo elemento es mi compromiso para defender la elección democrática de los integrantes de los colegios profesionales y de los otros miembros, pero eso es parte de la reforma constitucional. Pero en lo que se refiere a la actual elección, me parece indispensable que no exista el retroceso antidemocrático que significa la última ley aprobada por el Congreso de la República. Y en ese sentido creo que es indispensable un proceso de inconstitucionalidad ante el propio tribunal y por supuesto también un esfuerzo de concertación en el Congreso para la derogatoria de esta ley
que está en contra del texto explícito de la Constitución, que señala que los representantes son elegidos por los integrantes de los colegios profesionales y no ni por los decanos ni por los delegados, como lamentablemente ha señalado esta última ley. Y además, defender el derecho de todos los profesionales a participar, a intervenir en este organismo tan importante. Y en ese sentido, mi compromiso con el Magisterio Nacional. Creo que el Magisterio Nacional tiene derecho a tener un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y en esa medida, me parece necesario que haya la elección de un representante de los colegios de abogados, de un representante de los otros colegios de profesionales no abogados y uno de los maestros del país, que son un medio millón de profesionales que tienen muchísimo que decir en relación a la mejora de la administración de justicia y en la lucha contra la corrupción. Y al mismo tiempo también limitar o dejar de lado las vallas que han imposibilitado que hoy existan dentro de los candidatos maestros del Perú. Y para eso nos parece conveniente que no existe esa barrera de 25.000 firmas, como hoy se les ha exigido, y que ha hecho que ninguno de los 8 precandidatos que hubieron lograran cumplir y satisfacer esta demanda reglamentaria. Creemos que esa es una valla muy alta. Otro elemento muy importante que nos parece es cumplir fielmente lo que manda la Constitución en las actuales condiciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en ese sentido, la selección y el nombramiento de los jueces debe responder única y exclusivamente a las altas competencias profesionales de quienes aspiran a la judicatura en el país. Pero de manera destacada y prioritaria, la trayectoria, la conducta, la probidad, la honestidad, que son características sin duda prioritarias y destacadas de los que deben tener los jueces en todos los niveles en el país. Este es un elemento fundamental y aquí justamente viene la intervención, la participación de los profesionales organizados en sus colegios y por supuesto de toda la ciudadanía. Nos parece fundamental que sobre esa base propiciemos esta mejora de la administración de justicia, que el Poder Judicial en efecto administre, solucione los conflictos entre los ciudadanos y que esa administración solo responda exclusivamente a la Constitución y a la ley, y en ese sentido el Poder Judicial se convierta en el garante de los derechos de los peruanos, de los ciudadanos, y le dé la razón al que la tiene y que no le dé la razón en base al apoyo político, a la compadrería o a la coima a quien no la tiene. Nos parece fundamental además que el Poder Judicial sea un verdadero poder del Estado y en consecuencia contribuya al equilibrio democrático entre los poderes y controle el poder político y no, lamentablemente, sometido, influenciado por el poder político, mira de manera distinta a un funcionario público que a un ciudadano común y corriente. Para el ciudadano común y corriente sí inmediatamente disponen cualquier tipo de fallos y sanciones contra ellos, mientras que para los altos funcionarios los tratan con guante blanco, con guantes de seda, y esa discriminación y distinción no es posible. Todos los ciudadanos tenemos que ser evaluados con las garantías del debido proceso, pero sin ninguna discriminación ni diferencia en favor de los altos funcionarios. Nos parece entonces que es fundamental que el Consejo Nacional de la Magistratura contribuya y los ciudadanos profesionales creemos que es nuestra responsabilidad hacerlo para mejorar la administración de justicia, para luchar contra la corrupción y para eso, por supuesto, recuperar la credibilidad ciudadana, hoy mellada lamentablemente por hechos recientes lamentables, tanto en quienes ejercemos la representación profesional como en la institución misma del Consejo. Doctor Benítez, usted y tanto el doctor Castro también y la ciudadanía tienen la impresión de que uno de los principales problemas del sistema de justicia es la corrupción. Yo creo que debemos partir de la base de que los jueces que tienen problemas, conflictos, que no saben desarrollar una personalidad adecuada, no deberían mantenerse en la judicatura. Es más, muy respetuosamente ante el Poder Judicial y el Ministerio Público, yo puedo recordar que hace varias semanas fue publicado un informe elaborado por la Asociación Psiquiátrica Peruana, que a pedido del Consejo Nacional de la Magistratura evaluó el estado mental de los jueces. Y ese resultado arrojó que el 50% de los magistrados en el Perú tenían problemas mentales y el 90% sufrían de estrés.
Ese informe lo recibió el Poder Judicial y lo encarpetó. Entonces yo pregunto, ¿qué garantía puede tener un ciudadano cuando sabe que quien va a impartir justicia tiene problemas mentales o tiene problemas de estrés? Ese es un tema que hay que recogerlo y analizarlo, porque el perfil del juez o del fiscal que busca nuestro país es el del hombre transparente, honesto, imparcial, probo, con valores, con ética, que tenga desde su hogar esa formación y que su conducta sea ejemplar en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Porque si van a llegar personas que solo buscan un puesto por ganar un sueldo, o creen que porque se matriculan en más diplomados o tienen más grados académicos son los mejores, está demostrado que no. Hoy en día el perfil de evaluación del magistrado apunta al académico, al teórico, y nosotros queremos el juez demócrata, el juez que ponga o defienda los habeas corpus, los amparos, el control constitucional. Queremos ver que las resoluciones que dictan los jueces, sentencias, medidas cautelares, como se llama, tengan citas de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos, de fallos del Tribunal Constitucional, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso casi no se ve. Hoy en día los magistrados se dedican a utilizar el código subjetivo o el código adjetivo, el reglamento tal o el decreto tal, y se acabó. Por eso es que el pueblo y muchos abogados dicen, en nuestro país hay muchos jueces codigueros, y eso hay que cambiarlo. Busquemos jueces que tengan un mayor concepto de lo que es la justicia, de los derechos humanos, de que la libertad de expresión, pongamos, es la columna vertebral. Un juez no puede estar siendo utilizado para perseguir personas, ni se puede dejar presionar por sus superiores. Hay que ver también el tema de la provisionalidad y de la suplencia de los jueces. ¿Cuántas veces se nombran magistrados amigos solo para que resuelvan un caso? O los provisionales los promueven a cambio de después decirles, si quieres seguir en este cargo tienes que resolver esta causa a favor. Mire usted, doctor Morales, y el doctor Castro no va a dejar mentir. Hace pocos días hemos visto 2 jueces, vocales superiores, que se han estado enfrentando en público y uno diciendo que el otro lo quería matar. Entonces, a ese nivel hemos llegado a una judicatura en que los jueces se amenazan de muerte, y a un abogado que lo habían detenido y lo habían enviado al penal y que decían que como su señora madre los incomodaba, le habían enviado un embajador para que lo eliminen. Digo, ¿ese es el lenguaje de un juez? ¿Ese es el perfil de un magistrado para el Perú? Pues la respuesta es no. A esos jueces hay que destituirlos. Previo proceso legal, por supuesto, demostrando, comprobando, y si es necesario se van presos. Queremos acabar con la corrupción. Entonces, busquemos ese perfil del juez, la sociedad civil, con los colegios profesionales, los colegios de abogados, los académicos, con los representantes del propio Poder Judicial y Ministerio Público. Hagamos de la judicatura una representación o un cargo de honor, que juez sea pues el hombre que destaca, el hombre honorable, y no pues cualquiera que llega por amistad, por compadrazgo o por influencia política partidaria, ¿no? Lo que pasa es que también ha habido casos en que muchas personas al ocupar puestos a veces se embriagan un poco del poder. Los jueces los llaman, los invitan a un banquete, a un buffet y ya está, mi hermano, no te toco. No, yo creo que aquí nosotros tenemos el compromiso de representar a los profesionales del país, abogados y demás, y a la sociedad, al justiciable, al ciudadano que sufre todos los días cuando va al Poder Judicial, a esos abogados que tienen que ir con su expediente bajo la manga a decirle, señor juez, mi habeas corpus, mi amparo, mi medida cautelar, y los jueces, estoy ocupado. Y termino esta parte diciéndole, doctor, una experiencia nos permitió demostrar lo siguiente. Un amigo mío, abogado, ingresó al despacho de un juez y lo vio en hora de atención, trabajando en la computadora y su escritorio lleno de documentos, fichas, libros. Entonces este amigo dijo, mejor me retiro porque el juez debe estar preparando una sentencia bien fundamentada. Y el juez le dijo, no hermano, estoy dedicado a mis trabajos que me deja la maestría. Entonces el juez estaba en su horario de despacho, preocupado en lo que tenía que estudiar, porque eso le da puntos para ascender. Y el justiciable, y el ciudadano que está esperando justicia, y el abogado que está pensando que le están resolviendo su causa conforme a ley, se decepciona, se desilusiona. Hay que cambiar eso. Los jueces que se dediquen a la judicatura, tiempo completo, si quieren enseñar, correcto, en sus horas libres que enseñen, que se capacite, que se les prepare, que administren justicia, que sean demócratas, que sean seres humanos. Apoyemos para eso, trabajemos esa línea en una gran cruzada nacional también contra la corrupción que hay dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público. Los jueces malos se irán, los buenos se quedarán, y los apoyaremos hasta el último día, los defenderemos y los respaldaremos. Para resumir, ¿qué
invocación le haría usted a los profesionales distintos, a los abogados, para este 13 de junio? Bueno, en primer lugar, la necesidad de que haya una asistencia masiva el próximo domingo 13 de junio. Y de esta manera respondamos a la confianza y al mandato constitucional que nos pide a los profesionales esta tarea de designar nuestros representantes. En segundo lugar, me parece indispensable que asumamos esta tarea con responsabilidad en el sentido de saber hacer una buena elección. Con la experiencia negativa reciente, hoy es más exigente que nunca llevar adelante esta selección para evitar que aventureros, oportunistas, etcétera, lleguen a un puesto de tanta responsabilidad y que, como hemos visto, lamentablemente no a cumplir, sino a beneficiarse del mismo. Y creo que con estas orientaciones es fundamental que esta selección se haga de manera adecuada, y yo invito a los profesionales del país, a quienes pongo a disposición mi trayectoria política, mi trayectoria profesional y técnica, con el propósito de poder recibir un mandato de fortaleza, de legitimidad nacional que permita, en consecuencia, tener una voz firme y decidida en la mejora de la administración de justicia y en la lucha contra la corrupción, que tanto daño hace a la autoestima nacional, a la moral pública y al desarrollo económico del país. Doctor Benítez, para concluir, sus palabras a sus futuros votantes. Bueno, la invocación a los miembros de la orden para que masivamente vayamos a votar ese día y demostrarle al país que los abogados sí estamos preocupados en mejorar la administración de justicia y que evalúen y analicen bien todas las candidaturas. Somos 10 abogados que estamos aspirando a un cargo tan importante, pero lo que debe primar en la elección es esa necesidad de defender la profesión de abogado para recuperar la imagen de los letrados, y en segundo lugar esa voluntad firme de luchar contra la corrupción, de no tenerle miedo al poder, ni decir no, a mí me van a llamar por teléfono y van a hacer que vote en tal o en cual en contra. No, tampoco que vamos a ir con una mentalidad de odio ni de venganza. Muchos a veces creen que quienes aspiramos a ser consejeros somos enemigos del Poder Judicial o del Ministerio Público. Eso no es cierto. Yo tengo grandes amigos jueces y fiscales, que yo los respeto y considero que cumplen una noble tarea y hay que respaldarlos. Por eso dirijo mi mensaje a mis colegas abogados. Trabajemos juntos, de la mano, esta gran reforma que requiere el Perú. Unámonos en esta cruzada con los demás colegios profesionales y forjemos para nuestro país una verdadera administración de justicia y que los fiscales sean unos verdaderos defensores de la legalidad y de la sociedad. Cumplamos los fallos del Tribunal Constitucional, cumplamos los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cumplamos el orden jurídico, hagámoslos todos juntos, con el compromiso permanente de trabajar con los abogados todos esta gran reforma que requiere el Perú. Bien amigos, este ha sido nuestro programa dedicado a la elección de representantes de los colegios profesionales del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos. En esta oportunidad hemos contado con el informe realizado por Carolina Canales Cama con relación a las funciones y atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura a propósito de la próxima elección de 3 de sus miembros. Por otro lado, el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Arabia, ha realizado una interesante entrevista a los 2 candidatos al Consejo Nacional de la Magistratura, al doctor Heriberto Benítez y al doctor Julio Castro Gómez. A ambos les agradecemos su participación en el programa. Y a ustedes, señor televidentes, por su sintonía. Nos vemos la siguiente semana.